Estamos aquí nuevamente. Hola, hola para todas las familias que nos escuchan, nos estarán escuchando, que se han conectado a nuestro live. Último live 2025. Y por acá tenemos a nuestra invitada. Vamos a enviarle la invitación. O tú me envías la invitación, Pau. Ahí está. Veo blanco, Pau, ¿me escuchas? Hola, Sí, ya, creo que ya. ahí está. Ah, Jesús, ¿cómo está? apareciste así como cuando Jesús en la transfiguración, que apareció así Ah, todo blanco y después, maestro, te estamos viendo. Así apareciste tú, así toda blanquita y luego te ah, estamos viendo. Pau, qué estuve alegría que estás aquí, bien bendito Dios. ¿Y tú cómo estás? muy bien, muchísimas gracias. Déjame yo comparto este live por Listo. compartir. Vas a compartirle. Mientras tanto, yo voy haciendo como una introducción a este espacio, hago tu presentación y arrancamos, que lo más importante es que este espacio quede grabado para que muchas personas se puedan nutrir de este valioso contenido de valor que tú tienes para regalarnos y para seguir en este propósito de homeschool. Bien, le contamos a las familias que se van conectando y que verán este espacio en diferido. Estamos en nuestra último live del 2025, donde logramos desarrollar 6 temáticas bien interesantes sobre inteligencia financiera y en este caso inteligencia emocional como engranajes fundamentales en toda nuestra propuesta de aprendizaje con sentido que tiene que ver con el homeschooling desde la neuroeducación y las inteligencias múltiples. Entonces, con esta agenda de neuroeducación, nuestro Ujú. propósito sí o sí era entregarle a los papás, porque realmente el homeschool es empoderar a los papás. Aquí más que contratar un tutor o estudiar por plataforma o tener recursos digitales, la opción aquí es que tú, mamá, que nos estás escuchando, te empoderes, te apersones, tengas conocimiento de qué es ese tema de educación financiera o inteligencia financiera, como me encanta decirle, qué es esa propuesta de inteligencia emocional y cómo bajamos esa información desde Gartner en una inteligencia intrapersonal e interpersonal y cómo nos vamos formando en ese camino del homeschool, porque definitivamente el homeschool no lo hacemos porque nos sintamos preparados, ni porque tengamos tiempo libre, ni porque nos sintamos con todas las herramientas prácticas para hacerlo. Realmente es una decisión que tomamos y en el camino Dios nos va capacitando en este propósito de vida. Entonces, para hoy tenemos Sanar para Criar, rompiendo patrones. Tenemos a nuestra invitada, vamos a presentarla. Ella es Paola Velázquez, psicóloga y terapeuta cristiana. Está enfocada en sanación emocional, restauración de identidad y fortalecimiento espiritual. Ella toma herramientas, conocimientos de la psicología, de la terapia dialéctica conductual y principios bíblicos, logra hacer como todo un engranaje de estas propuestas, se ha logrado perfilar por ahí y desde ahí le brinda a las mujeres específicamente procesos de acompañamiento emocional y espiritual que les ayude a fortalecer precisamente todo el tema de sanación emocional, de identidad y fortalecimiento emocional, como ya lo había mencionado. Es creadora de Raíces Auténticas y Happy Mom. Y bueno, y es una integrante también, una integrante y mamá de nuestra red de aprendizaje consentido. Entonces, bueno, estamos felices de que estés aquí. Paola, gracias por regalarnos este espacio, por permitirnos cerrar con broche de oro este ciclo de formación con las familias. Y bueno, quiero que empecemos. Vamos a tener más o menos un espacio de compartir de 40 minutitos
Al finalizar, las familias nos dejarán sus impresiones, sus dudas, sus inquietudes y de esa manera vamos cerrando este espacio. Pau, ¿cómo estás? Ay, muy bien, qué presentación tan linda, Katy. Ok. Esa presentación que estás dando, la verdad te doy gracias por la invitación. Es una invitación espectacular y siendo cierre de año, cierre de todo lo que estás haciendo cada año, yo te sigo y sé las cosas tan lindas y maravillosas que haces desde tu profesión y también como esa mamá homeschool que finalmente fuiste tú la que me enseñó a mí. Fuiste tú esa mujer que me empoderó para hacer este proceso que también llevo con mis hijitos, también de Juan School. Entonces, bueno, me uno a esta red tan maravillosa que tienes. Y hoy, nada, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Hoy vamos a hablar sobre sanar para criar, especialmente cómo educamos nosotras las mamás en casa, qué necesitamos nosotras para poder tener esos vínculos afectivos con ellos, una comunicación completamente asertiva también con nuestros hijos, cómo podemos tener esa parentalización, ¿cierto? Afirmada también en la palabra, o sea, yo creo que Dios también me ha enseñado, como tú lo decías ahorita, a engranar parte de lo que yo hago con mi carrera, es engranar la psicología y ponerla a los pies del Señor y entender que Dios es el primer comunicador social que nos enseñó en cómo podemos nosotros tener esa parentalidad con nuestros hijos afectivamente, asertivamente, cuidar de ellos, guiarlos desde la sabiduría. Y bueno, aquí vamos a empezar, querida. ¿Cómo quieres que empecemos? Te ¿Tú voy a qué hacer me dices? preguntitas, vamos haciendo Vale, preguntitas, yo te voy haciendo preguntitas y tú nos vas a ir sacando todo el de contenido. una. Empecemos, cuéntanos, empecemos con esto. ¿Qué son, desde tu experiencia, primero como mamá, segundo como profesional, tercero como acompañante de otras mujeres en estos procesos espirituales y emocionales? Cuéntanos qué son las heridas emocionales, qué son las heridas emocionales y cómo, claro que sé cómo es muy amplio, pero de una manera así sintética, cómo vamos haciendo pasitos para sanar precisamente esas heridas emocionales. Bueno, qué interesante pregunta. Listo. ¿Qué son las heridas emocionales? Bueno, la verdad yo le llamo más de heridas emocionales porque esa es la palabra, digamos, tendencia, las heridas emocionales. Pero lo que yo le llamo son esquemas emocionales como tal, ¿cierto? De la psicología cognitiva son esquemas emocionales. Y bueno, para que me entiendan, es una experiencia significativa que tenemos de dolor. Esta experiencia puede ser real, puede ser simbólica también, y esta experiencia la podemos haber vivido en nuestra infancia, pero también la podemos haber vivido no solamente en la infancia, sino en la adolescencia, también la podemos haber vivido en nuestra adultez, ¿cierto? Las heridas emocionales no solamente se remiten en la infancia, ¿cierto? Porque normalmente hablamos de que las heridas vienen solamente de papá y de mamá, no, a veces no, especialmente el rol femenino, a veces pasamos situaciones de pareja, ¿cierto? Nuestra primer pareja en la adultez joven. Tuvimos una pareja y nos dejó una experiencia bastante dolorosa y desde esa experiencia yo me creé una realidad y un significado de lo que significaba el amor. Entonces, desde ahí yo puedo tener un significado y desde ahí puedo decir, no, es que el amor no es para mí o todos los hombres son iguales, ¿cierto? Entonces, yo puedo crear y construir, hice una construcción de significados de acuerdo a la experiencia que yo viví. También están claramente las heridas que vienen desde la infancia, donde pudiste haber vivido abandono, pudiste haber vivido no solamente abandono físico, sino también emocional, que es el que más se ve. Podemos haber vivido experiencias de rechazo por parte de nuestra padre, nuestra madre. Podemos haber vivido experiencias de injusticia, de humillación, de traición por nuestra familia. Y abuso sexual, que de este poco se habla, porque lo tenemos muy enmarcado como, soy herida por esto. No, el abuso sexual es otra, Ujú, como eso, es otra ramita por allí que también es claro. importante y que no solamente se vive en la infancia, también se vive en la adultez y se vive inclusive, yo he tenido adultas mayores contándome en experiencias bien tremendas, entonces yo digo, las heridas emocionales se pueden vivir en cualquier momento. Las heridas emocionales no solamente son un evento, listo, este evento no solamente es un evento, pero sí es algo que se generó en ti.
¿sí? Y que de allí, como les decía en el principio, nace tu identidad. Entonces, aquí hablamos ya algo, aquí ya quiero entrar en algo, Kate, de lo que es mi enfoque, porque yo quise comenzar a resignificar la identidad de las mujeres y eso es lo que yo trabajo y por qué las quiero resignificar, porque la identidad precisamente nos lleva a nosotras a crear una construcción de nosotras mismas. Yo me construí desde un lugar, me construí desde lo que aprendí, me construí desde lo que escuché, me construí de acuerdo a las experiencias que yo vi de papá, de mamá, de cuidadores primarios. Yo me construí desde ahí, ¿cierto? Ahora, llega la adultez, somos mamás y ahí es donde empezamos a mirar un reflejo de Pensar. nosotras, unos Ujú. chiquiticos que están creciendo y nos damos cuenta que ellos en el momento, y tú que eres neuroeducadora, sabes que el cerebro de ellos en el principio es bastante inmaduro, ¿cierto? Hasta cierta edad. ¿Qué necesitamos entonces nosotras las mamás? ¿Y qué nos pasa a las mamás cuando estamos criando y vemos que nuestros hijos, siendo o teniendo esa madurez, esa inmadurez cerebral, queremos que ellos hagan las cosas como nosotros pues aprendimos, ¿cierto? Ujú. Desde ahí tenemos una construcción. Ah, es que yo aprendí a que en mi casa se hacían las cosas como yo o como mi mamá decía. Entonces yo, cuando estoy criando, quiero hacer lo mismo porque eso fue lo que yo aprendí. ¿Qué necesito hacer o para qué vienen nuestros hijos a este mundo? A, entender, a enseñarnos y a entender que necesitamos desaprender. ¿Para qué? Para aprender. Para eso Ok. vienen nuestros hijitos, ¿cierto? Entonces, mis hijos, en mi caso, yo tengo, soy mamá de tres y los tres son completamente diferentes, con personalidades completamente diferentes y que yo siempre lo voy a decir, la primera, desafortunadamente, le tocó mi inexperiencia materna, mi inconsciencia, hablando desde la conciencia, yo era muy inconsciente, era una madre bastante joven, y que obviamente venía con una construcción y venía con los significados de lo que era el amor, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo dije, bueno, ¿qué? Me pregunté a mí misma, bueno, yo desde dónde estoy viendo el amor, cómo lo estoy viendo, y yo lo estaba viendo desde la culpa, lo estaba viendo desde la invisibilización, lo estaba viendo desde el sacrificio, lo estaba viendo es que las cosas son como yo quiero que sean, ¿cierto? Desde el control, pero ¿desde dónde yo aprendí eso? Desde una mamá que también tuvo que pasar por una historia, que ella también tiene una construcción de una historia, y desde esa historia ella me crió a mí. ¿La voy a culpar por eso? No, no la voy a culpar por eso. ¿La voy a sacrificar? ¿Lo así? Mi mamá horrible, mi mamá no supo cómo enseñarme. No, ella tenía una construcción y desde ahí me crió. ¿Cierto? ¿Qué depende de mí? Porque aquí viene también lo que depende, lo que está bajo mi control, mis emociones, lo que yo pienso, es como yo actúo y que esto comience a ser coherente con lo que yo quiero construir de mí. Llega un momento, dando este ejemplo, llega un momento en el que yo dije, yo tengo que construirme. Ahí viene esa parte espiritual, porque nosotras somos alma, somos cuerpo y somos espíritu, somos tripartitos. Entonces yo dije, uy, listo, mi alma, que es donde se quedó todas las experiencias significativas de mi vida, tengo que sanar, ¿cierto? Me responsabilizo de mí misma. Ya no le puedo decir a mi mamá que cambie, porque mi mamá ya tiene mucha edad, entonces yo en este momento ya, mamá no está bien. Ya mamá no se puede volver y yo no me puedo volver al vientre de mi madre para que mi mamá transforme lo que de pronto a mí me faltó, ya no puedo. Y viene el espíritu, listo. En el espíritu, Dios me dice que Él me hace de nuevo. Entonces, si yo entiendo esa frase que yo nazco de nuevo, que Él me puede dar nuevas cosas a mí, ahí es donde yo digo, ah, yo puedo construir una identidad de mí diferente. Y la identidad mía diferente es la identidad de Dios. ¿Cuál es la identidad de Dios? Un Dios que me habla de que yo tengo frutos y que mis frutos son la paciencia, mis frutos son el amor, mis frutos son mi dominio propio, o sea, mi carácter, mis frutos, pues ya depende de todo lo que tengo que construir de mí, la compasión, la conmiseración, perdón, la conmiseración no, la misericordia, la conmiseración no, no es, la misericordia, son frutos que yo tengo que tener en mi vida. Dios, yo no soy paciente como mamá, yo no lo veo.
mis hijos no escuchan, no obedecen, no son como lo que yo esperaba. Esta idealización materna que a veces tememos, y siempre hago un Ujú. ejemplo, Kate, que es cuando nos ponen los pañales de Huggies o los Winnie y ponen esas imágenes todas lindas de los bebés durmiendo, la nalguita ahí, uno dice, Dios mío, yo quiero ser esa mamá con ese bebé. Y realmente la identidad materna no es eso, ¿sí? La identidad materna nace contigo cuando nace tu hijo. Ahí estás naciendo de nuevo, vienen nuevas cosas y te das cuenta de que no eres la paciente que tú creías que eras, no eras buena para trasnochar, no soy buena trasnochando, ¿cierto? No soy buena cambiando. Y entonces comenzamos a tener una construcción y es donde nos devolvemos. Bueno, mamá, ¿cuál fue el significado que mamá me dio sobre la maternidad? Y yo tengo aquí unas cositas anotadas y las quiero dar, las quiero decir. Y Gracias. es que dentro de nuestras heridas emocionales, Kate, vimos la maternidad desde otro lugar y te las voy a decir. Entonces, vamos a identificar como algunos patrones y qué rico que ya se están conectando. Entonces, vamos a identificar algunos patrones que repetimos a veces sin darnos cuenta. Entonces, las tengo aquí anotadas, se las voy a ir leyendo y se las voy a ir como explicando. Entonces, la primera Genial. tenemos el control y la hiperexigencia. Entonces, ¿qué es el control y de dónde viene esa hiperexigencia? Proviene del miedo, del caos, del miedo al ser rechazada, proviene de pronto de experiencias de infancia donde el amor era condicional. Y acá me quiero parar. A veces, como mamás, queremos condicionar el amor de nuestros hijos. Entonces, si mi hijo hace esto, entonces yo respondo de esta forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo me estresa o nada es suficiente. A veces como mamás podemos sentir eso. Todo me estresa, es que mi hijo no recoge, es que mi hijo hace algo, ¿cierto? Entonces, hiperexigencia frente a eso. Yo sé de Entonces, eso, yo sé de eso. Ella es hiper eh, exigente. entonces, pero ¿dónde aprendí? Entonces la pregunta, listo, ya estoy identificando, aquí yo les estoy diciendo un patrón que a veces repetimos, pero la pregunta es, ¿de dónde viene mi hiperexigencia? Puede ser que mi mamá me haya exigido más de lo que yo podía dar en el momento, que de pronto lo que yo hacía no era lo suficiente y tengo que entonces ser reconocida y ser vista porque quiero que me vean. Y de ahí viene esa hiperexigencia. Y esa hiperexigencia la hacemos con los demás, pero también la tenemos con nosotras mismas. Y ese es el reflejo que yo estoy dando con mis hijos. Desde ahí yo puedo estar criando, ¿cierto? Otro patrón muy importante que puedo haber visto es la desconexión emocional que a veces tenemos con nuestros hijos. Entonces, la desconexión emocional proviene de dónde? De modelos paternos o maternos que fueron fríos, que fueron distantes, que no estuvieron presentes, sino que por el contrario fueron muy ausentes y que a veces hubo una sobrecarga parental. ¿Cómo es la sobrecarga parental? A veces podemos tener muchos hijos, en mi caso yo tengo tres, tengo mi hija mayor, pero lo que Que más son yo me puse en muchos, el momento es tener cuídame tres porque en usted ya esta es mayor y época. usted me puede cuidar a los demás. Eso es una sobrecarga parental, pero que la estoy poniendo en mi hija. Mi hija es responsable. A mí me han dicho, pues que su hija ya es grande, la puede ayudar. Claro, ella me ayuda. Y ella no me va a dejar de ayudar, ¿cierto? Pero no es la responsabilidad de ella. Ella no se puede convertir en la mamá de mis hijos, ¿cierto? Eso también puede generar una desconexión emocional, tanto de ella con ella misma, como de mi maternidad hacia ella. Entonces, desde ahí, ¿qué nos puede costar? Nos puede cuesta validar emociones. Ahí es donde no podemos validar a veces las emociones de nuestros hijos. A veces nuestros hijos lloran y lloran sin razón y eso nos frustra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está llorando? ¿Pero por qué yo? Y terminamos inclusive llorando con ellos también. Entonces, esa misma frustración nos lleva a una desconexión emocional. Otro patrón es el sacrificio extremo y ahorita yo les hablaba de algo que se llama invisibilización y proviene de una creencia que entendimos que amar es cargar con todo y amar no es cargar con todo. Amar es una elección, es una decisión, es algo que tú eliges todos los días. Tú todos los días elegiste amar, así como Dios eligió amarnos a nosotros primero. Eso es amar. A veces necesitamos entender el amor de Cristo en nuestra vida para nosotros aprender a crear desde ese amor, desde ese respeto, desde esa sabiduría. Y a veces no logramos entender el amor de Cristo porque o no creemos o dudamos. Y a veces le pasa eso a nuestros hijos. A veces nuestros hijos dudan del amor que nosotros les tenemos a ellos. Por
esa invisibilización porque entendemos que amar es cargar con todo. Entonces las mamás no sabemos delegar, ¿cierto? Entonces nos sentimos cansadas, nos sentimos cargadas, terminamos exigiendo, terminamos diciendo, pero estoy cansada, no me ve, es que vea, yo con todo. Pero cuando yo estoy yo tengo pacientes mamás y las mamás a veces pacientes me dicen, es que estoy cansada. Y yo, bueno, ¿y entonces qué quieres? Descansar. Ok, ¿y qué necesitas para descansar? No, es que yo quiero que me ayuden. Ok, ¿y has pedido la ayuda? Sí, pero es que no lo hacen como yo. Entonces, a veces queremos que lo hagan como nosotras. Entonces, desde ahí viene ese sacrificio. ¿Y de dónde aprendiste eso? Ah, es que yo vi a mi mamá que ella trabajaba todo el día y a veces descansar parece como si fuera culpa. Entonces, descansamos y se convierte en culpa. No es que sí, yo no puedo descansar porque siento que si descanso estoy perdiendo mi tiempo. No, no estás perdiendo el tiempo, te estás dando un tiempo para ti. Entonces, si entendiéramos qué es el tiempo no se vuelve nuestro enemigo, ¿cierto? El tiempo se puede volver nuestro aliado, entendiendo cuáles son nuestras prioridades, cuáles son cosas urgentes por hacer, cuáles podemos dejar de hacer. No todo lo podemos cargar. Ese empoderamiento, y me perdonas entre comillas, yo creo que a veces hay un empoderamiento que no es tan bueno, que nos dice, toda la mujer con todo lo puede. Y sí, la mujer podemos muchas cosas, pero a veces no todo lo necesitamos hacer ya, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos mucha fuerza? Sí, y eso no lo niego. La fuerza de nosotros viene desde el vientre, desde que cargamos a nuestros hijos en el vientre. Desde ahí viene la fuerza. Pero ¿hasta dónde realmente estás aprendiendo que fuerza no significa no descansar? ¿Cierto? Entonces, esa es una. La otra es la reacción que tenemos a veces desde el trauma. Desde acá sí viene otro patrón que a veces tenemos. A veces el niño hace algo pequeño y nosotras explotamos. A mí me pasaba, y voy a contar una historia muy mía de mi infancia, que yo tuve que de verdad entender esto y fue, mi mamá era tan hiperexigente, también era un poco inflexible, que si a mí se me caía un vaso de agua, de jugo, de lo que sea en cualquier lado, eso era el problema, o sea, era como si se hubiera acabado el mundo. Y era muy feo, entonces uno termina en la cabecita del niño, lo que termina uno diciendo, ay, lo hice mal, yo no soy buena, no me puedo equivocar, ¿cierto? Entonces, eso a veces pasa con el niño, no me puedo equivocar, porque mamá, ¿cómo se pone? Y los niños en el cerebro entienden todo literal. Yo cuando tengo de pronto esas mentorías con los papás, les digo, si usted le dice al niño algo literal, el niño lo entiende literal. Nosotras necesitamos ser muy implícitas, pero también muy explícitas con nuestras palabras, porque los niños entienden todo literal. Y puede entenderte que mamá no quiere, y mi mamá no me quiere, y se quedan en que mi mamá no me quiere por una cosa que a veces nosotras volvemos grande. ¿Por qué? Por nuestra misma invisibilización, por nuestra misma carga que estamos teniendo, por ese mismo trauma que de pronto tuvimos en la infancia y a veces por nuestro miedo a ser rechazados por nuestros hijos. Y eso es algo inconsciente. O sea, aquí yo igual quiero dejarlas a ustedes que eso es algo a veces inconsciente. No es algo que tú hoy planificaste ser así, no. Eso es algo que viene inconsciente y que necesitamos trabajarlo en terapia, ¿cierto? La otra es la complacencia. Ay, esta sí es súper chévere. Proviene de ese miedo a ser mala madre o repetir maltrato vivido. Entonces a veces queremos complacer y nos volvemos hasta de pronto mamás muy permisivas por miedo a, ¿cierto? Entonces todo tiene que tener cierto equilibrio, ¿sí? Ni me puedo volver muy permisiva, ni tampoco puedo ser una mamá súper exigente, pero tampoco puedo ser una mamá que sea poco diligente con el cuidado y la crianza de nuestros hijos. Entonces acá el tema es listo, mamás, no vamos a repetir el maltrato vivido. Si crees y crees en el Señor Jesús y crees que Dios te dio una nueva identidad, tu identidad y todo lo que tú aprendiste en tu infancia no te define. ¿Qué te define a ti? Lo que tú quieres construir de ahora en adelante. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Dónde estás parada hoy? Ah, es que mi mamá era así. Bueno, ¿nos vamos a quedar mirando el pasado y mirando a mamá? ¿O nos vamos a quedar mirando a nuestros hijos en el presente y decir, yo qué quiero construir de ellos? ¿Por qué? Yo esto lo llamo como la película de vida. Entonces, mi película, si yo hago un libro con mi historia de vida, yo digo, uy, con mi libro se ponen a llorar muchas, gano plata de pronto con eso, les digo yo. Hay un libro, pero después también yo puedo armar nuevos capítulos en mi vida. ¿Qué capítulos ahora quieres contarte en tu maternidad? Ay, es que yo antes yo grito mucho a mis hijos, sí, pero qué capítulo quieres contarle hoy a tu hijo? Hijo, hoy no vamos a gritar, hoy nos podemos hablar.
Hoy yo quiero hablar, hoy yo quiero ser escuchada, pero para ser escuchada no necesito gritar. Entonces, qué capítulo puedo contar con mis hijos? Con mis hijos. Que mis hijos hoy sean esos coprotagonistas conmigo. Yo soy la protagonista de mi propia vida. Y eso es algo tendencia, la protagonista de la propia vida. Yo soy la protagonista. Yo quiero ir contar mi historia. ¿Cómo la quiero contar? ¿Cierto? ¿Para qué seguir repitiendo historias? No. ¿Qué pasa cuando queremos ser complacientes? Que tenemos una dificultad para poner límites. Eso es lo que nos está pasando cuando somos complacientes. Esto, hermosa comunidad, dificultad de poner límites, no solamente a veces nos pasa con nuestros hijos, a veces nos pasa con nosotras mismas. Y volvamos al ejemplo de no poder descansar, ¿cierto? De sentir culpa de descanso. Podemos ponernos un límite a nosotras, voy a descansar 1 hora, ¿cierto? Esto no es ni siquiera por merecimiento, es necesario descansar. Yo muchas veces como mamá y como psicóloga y como homeschool, porque las homeschool también nos cansamos. Yo, hoy vamos a El descansar. doble, el doble nos cansamos. Hoy nos vamos al parque. Claro, y yo digo, hoy vamos a jugar, hoy vamos a hacer algo diferente, hoy nos vamos a desconectar de los celulares, hoy nos vamos o sea, esos momentos son tan especiales. Y yo he podido ver de verdad a mis hijos ser creativos en esos momentos donde no tenemos nada. Yo apago celulares cuando se nos ha ido la luz, yo digo, Señor, gloria a Dios, se fue la luz ese día, somos creativos, ¿sí? Porque no estamos en celular, porque no estamos en internet, ese día el cerebro piensa mucho más, se nos ensancha de tantas cosas. Entonces, este es muy importante, quería decirles cómo identificar esos patrones, no sé de pronto las que están conectadas, si tienen alguna pregunta o Yo tengo algo, muchas estamos bien, preguntas. me están Sí, enseñando. yo creo que estamos muy bien y si las familias van teniendo inquietudes, nos las van dejando para que las podamos profundizar al finalizar el live. Listo. Hablando de esto del descanso, pongo aquí la cuñita y es la última publicación que hice fue sobre tipos de descanso. 7 tipos de descanso que es importante que practiquemos en el homeschool. ¿Por qué? Y me gusta mucho eso que mencionabas. Porque a veces, a ver, hay unos momentos picos en la maternidad donde los descansos realmente son difíciles de sacar. O sea, cuando tú tienes al chiquito entre los 0 y los 5 años, sacar un tiempo de descanso es bien difícil. O sea, eres de la mamá de que se baña con la puerta abierta, hace chichi popó con la puerta abierta, el peladito se cayó, subió la escala, lloró, se va a tirar de la cuna, del corral, de no sé qué. O sea, el tema de descanso en esa primera infancia muchas veces casi que es un ideal, pero muchas veces lo vivimos como ideal, pero otras tantas lo vivimos como una penalización, un autosabotaje. Entonces lo que tú decías, claro, no está bien descansar, tengo que ser más productiva, que la ropa, y bueno, y si eres mamá y si eres ama de casa, ese es homeschool, entonces siempre tienes una cantidad de tareas por hacer. Pero qué importante cuando comprendemos que el descanso, más que un lujo, es un acto de amor propio y que el descanso, en mi caso, no es solamente tirarme a la cama a dormir, que amo a dormir, me encanta dormir, sino que también existen descansos creativos o descansos espirituales o descansos sociales o descansos sensoriales. Entonces, bueno, te invito a que tú que nos estás escuchando, si quieres ampliar la información de los tipos de descanso, que no solamente en nuestra quizás falsa creencia, no es simplemente cerrar las puertas y irnos a dormir, ¿cómo podemos enriquecer nuestra salud mental y emocional con diferentes tipos de descanso que finalmente nos va a ayudar a seguir llevando las riendas de lo que hemos elegido en nuestro proyecto de vida? Bien, eso por un lado. Por otro lado, me encantan los 5 patrones que nos compartes, control para las familias que acaban de llegar. Paula nos acaba de compartir 5 patrones que tenemos en esas prácticas precisamente de esquemas emocionales. Ella habla de control e hiperexigencia, desconexión emocional, sacrificio, reacciones emocionales automáticas le llamo yo, y
complacencia. Pau, pero veo que estos patrones tienen que ver muchísimo con los estilos parentales, ¿cierto? Algunos se mueven mucho por el autoritarismo, entonces soy muy autoritaria, que ahí me sumo yo también. Otros se mueven por la negligencia, entonces son esos mamás que son pasivas, que son dejadas, lo que tú quieras, hijo, como tú quieras, cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Pero también están las mamás. Esas son las mamás más permisivas y también las negligentes, ¿cierto? Las que permiten que suceda de todo. Am, o las que abandonan los procesos de los chicos, ¿cierto? O tenemos a las mamás que son más democráticas, que intentan hacer conciencia. ¿Cómo nos ayudas tú? ¿Cómo nos ayudas tú desde tu práctica a hacer conciencia de esos patrones o como negligente, o como permisiva, o como autoritaria, y cómo podernos, valga tu palabra, empoderar más hacia un estilo más democrático, donde yo sano, donde yo perdono, agradezco lo que he recibido, pero también elijo hacerlo diferente. Entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo lograr reorientar como todos estos patrones permisivos, negligentes, autoritarios, hacia un patrón mucho más democrático, donde hay conexión emocional y un vínculo afectivo saludable con los chicos? Antes de ir a terapia, porque bueno, ya me puedes decir, claro, vengan a terapia, pero habrán muchas otras cosas que podemos hacer previo a la terapia, ¿verdad? Sí, sí. Es que vengan a terapia, no. Bueno, hay varias cosas que sí podemos hacer. Hoy en día de pronto también lo que hacen algunas mamás es journaling, ¿cierto? Donde pueden ellas escribir de pronto algunas situaciones que les El está diario. pasando, como un estilo diario, ¿cierto? Ujú. Hoy tengo eso y a través de la escritura terapéutica podemos darnos cuenta de pronto de algunas situaciones o pensamientos que yo estoy viviendo y esas situaciones pues las puedo hacer más conscientes. Yo amo la escritura terapéutica, yo la trabajo mucho en mis procesos personales y es que yo los pongo a escribir y vamos a escribir y vamos a escribir qué sientes hoy, cómo te sientes hoy, ¿cierto? Y seguramente a veces somos súper desconectadas de un diario. Yo, por ejemplo, yo no tuve diario, yo vine a entender eso ya después con mi carrera y con todo, pero qué linda es la escritura terapéutica, porque a través de la escritura tú puedes resignificar algunos patrones, algunos pensamientos que tienes, ¿cierto? De comenzar a observar y visibilizar lo que de pronto yo estoy repitiendo y que yo no quiero repetir. Hay otros ejercicios que podemos hacer. De pronto, bueno, yo quiero agregarle ahí la oración, la meditación, ¿cierto? Tener paz mental. También es una forma en la que de pronto yo puedo tener calma y tener paz antes de actuar hacia mis hijos, ¿sí? A través del golpe, del grito, de las malas palabras, ¿cierto? Eso también es algo muy importante que podemos realizar. Otras personas, bueno, algunas personas le llaman mindfulness. Yo prefiero decirle, bueno, Ujú. atención plena, nos vamos a enfocar en algo y ya. O sea, nos enfocamos en una situación, nos enfocamos en algo que yo quiero lograr, me enfoco y pongo mi mente enfocada en que hoy no quiero gritar, yo le llamo un día a la vez, digo, por hoy no voy a gritar, por hoy no voy a decir una mala palabra, solo por hoy, ¿sí? Entonces, a mí ese solo por hoy yo lo amo, porque si solo por hoy tengo la oportunidad de ver a mis hijos, ¿yo qué haría? ¿Cierto? Si solo por hoy tengo la oportunidad de cambiar la historia de mi vida y no tengo ninguna enfermedad, pues que me vaya a pasar, pero puede pasar que te mueras hoy, ¿qué puedes hacer hoy? Entonces, en mí solo por hoy me parece genial y eso me hace a mí ser un poco más consciente de la situación. Otra cosa que ya hacemos, bueno, en mi caso yo hago en terapia, es que a través de lo que construimos, como yo les hablaba en el principio, bueno, ¿qué construiste? Y sería bueno preguntarte de dónde aprendiste a gritar. ¿Cierto? Si tú eres una mamá que grita mucho y llegan a terapia y me dicen, es que yo grito mucho y me desespero, tengo un desborde emocional, así me dicen. Entonces, bueno, ok, ¿y qué quieres qué quieres o para qué quieres ser escuchada en este momento? Que sientes que no te escuchan, ¿cierto? Entonces, y cuando vamos a la historia nos damos cuenta que tenían una hiperexigencia bastante fuerte, eran unas mamás que todo lo enseñaban de pronto a los gritos, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro replica lo aprendido, ¿cierto? Entonces, como mi cerebro replica lo aprendido, yo tengo que aprender a desaprender, valga la redundancia, a desaprender lo que yo aprendí. Entonces, si yo desaprendo lo que yo aprendí,
voy a reconocer y a reconstruirme. Ahí era cuando yo les decía, ¿en qué lugar te quieres parar y qué quieres construir de ti? ¿Qué libro quieres construir de ti? Uy, por ejemplo, yo tengo algo, no todos los psicólogos te pueden estar de acuerdo conmigo según sus teorías, pero en mi teoría es, si yo tuve un dolor súper grande y yo la puedo reconstruir, ese dolor se convirtió en un propósito. Por eso inclusive Kate nace Happy Mom. Yo tuve un dolor con mis hijos, especialmente con mi hija mayor. En mi inconsciencia no fui una madre consciente en el momento, pero ese dolor lo quise reconstruir y volverlo un programa. Desde ahí cuento la historia de mi hija conmigo y vuelvo eso, lo volví, ¿cómo se dice? Monetizable. Entonces, si las mamás conociéramos esas historias tan maravillosas que nos construyeron y no las viéramos solamente desde el dolor, sino que dijéramos, uy, eso se convierte en un propósito, se puede convertir en un testimonio, se puede convertir en una mentoría para una mamá que está pasando lo mismo que tú, ahí ya estás trabajando en tu salud mental. Ahí ya estás sanando también con otras mujeres. Ahí ya estás construyendo comunidad, estás construyendo tribu. Y desde ahí las mujeres pueden verte como un referente. Entonces, fíjate que no siempre todas van a terapia, pero sí he tenido la oportunidad de ver cómo algunas mujeres se reconstruyen desde ese lugar que fue un propósito y que se convirtió en un propósito y que hoy viven de eso, de hecho. Entonces, son Amén. varias cosas que podemos hacer. Y por último, vayan a terapia. Ah, perfecto, perfecto. Mira, cuando acompañamos procesos de homeschool, me he dado cuenta en el camino que uno de los grandes retos que tenemos en el homeschool es la salud emocional, ¿cierto? O por lo menos desde la neuroeducación trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y siento que las mamás a veces estamos muy centradas, más en el hacer que en el ser. Me explico. Nos quedamos mucho en los roles. Pongo, quito, llevo, traigo, hago no sé qué. Y si somos como muchas, generalmente nosotras somos las que ejecutamos el homeschool. En mi caso, por ejemplo, específicamente, mi esposo fue el de la idea, pero yo fui la de la decisión y la ejecución, ¿cierto? Y como yo sé que el 99.9% de las familias, nosotras somos las toderas en el homeschool. Pero a veces nuestra identidad, y tú nos hablabas de identidad, nuestra identidad está muy arraigada en el hacer, en los roles, en las acciones. Y cuando mi amor propio, mi autoconcepto, todo lo que yo, y lo hemos hablado en otros momentos como autoesquema, ¿cierto? Esa autoimagen, autoconcepto, autoestima, está arraigado desde el hacer, desde los roles. Mi esencia empieza a fallar. Entonces, ¿qué es la esencia? Pues que me doy cuenta que no tengo tiempos para practicar esos algodones para el alma, como le llama la disciplina positiva, o no tengo tiempos de descanso para sí mismo, o me doy cuenta que no tengo espacio, o no saco tiempos para generar un vínculo afectivo saludable con los hijos, porque entonces tus hijos cuando son chiquitos, todo el tiempo les acompañas desde la orden, pero resulta que son Ujú. adolescentes y te sigues quedando en la orden. No haga, no ponga, tenga cuidado, recoja esto, limpie esto, mira el desorden, no sé qué, si sé más. Y todo el tiempo estamos más enmarcadas en la norma, en el deber, que en el disfrute, que en el placer, que en el parche de, yo le digo a veces a mis hijos, vamos a ver una peli. Aquí las pelis las vemos solamente los fines de semana, porque durante la semana hemos elegido tener otros ritmos de homeschool. Pero tenemos días tan fríos en el oriente antioqueño que yo le digo a los hijos, no, tarde de peli, qué delicia. ¿A quién se le apunta? Sí, ya, tal. Listo, chun, y ahí generamos como ese vínculo afectivo y se vale romper la norma, se vale romper la cotidianidad, se vale romper la rutina. Pau, ¿cómo nos ayudas tú para poder construir nuestra identidad más desde la esencia, desde esa sanación, de ese vínculo afectivo con nuestro Dios y menos desde los roles? Porque nos calificamos mucho por los frutos o por las acciones o por tener la casa brillante. Yo
acompaño familias que me dicen, no, es que si la casa no está brillante no podemos hacer homeschool. Bien, todo tiene un más y un menos, ¿cierto? O sea, hay que aprender a romper patrones, pero también tienes que tener la flexibilidad cognitiva para lograr hacer homeschool, aun aunque las ollas no estén brillando, o aunque el piso no esté resplandeciente, o aunque el cuarto no esté terminadito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos fortalecer más nuestra identidad desde el ser, desde el disfrute, desde la conexión con nuestros hijos, el vínculo afectivo con ellos, y menos desde el hacer? ¿Cómo nos puedes dar? Y con esto terminamos, Pau, con esto terminamos para que leamos a las familias, si tienen dudas, inquietudes, vamos terminando, que ya se nos va acabando el tiempo, y los leemos al final. Entonces, danos estrategias para seguir fortaleciendo nuestra identidad. Listo. Bueno, una cosa súper importante son dos versículos que se me vienen a la mente, así de pronto los voy a parafrasear, no los voy a decir tal cual, pero es una forma de conectar que yo tengo con Dios especial, y es primero cómo me estoy hablando a mí misma. La forma en la que yo me hable es la forma en la que los demás me perciben. Nuestros hijos no aprenden solamente a través de la norma o lo que tú digas que se tiene que hacer ese día. De hecho, es la forma en la que a veces menos aprenden. Nuestros hijos aprenden de acuerdo a lo que tú haces. Voy a empezar por el hacer. ¿Pero por qué por el hacer? Tú misma ahorita lo decías, nuestro cerebro como que ya está ahí como pausado en haga, ¿cierto? Pero yo me quiero ir en el hacer hacia el ser. Es decir, yo cuando me miro al espejo delante de mis hijos, ya que estamos hablando de hijos pequeños que están siempre al lado de uno, cuando yo me miro al espejo, yo qué me digo a mí mismo. Cuando estoy hablando con mi esposo, yo qué le digo a él. Cuando estoy educando a mis hijos, ¿cómo los estoy educando? Desde la calma, desde la exigencia, desde que, ahora, dando apertura a esto que estoy diciendo. Listo, mi identidad la defino yo de acuerdo a mi construcción de lo que hemos hablado. Y por ejemplo, en mi caso, yo decidí divertirme. ¿Por qué? Cuando yo empecé el homeschool, en el principio fue tremendo. Yo creo que yo acá te le hacía muchas preguntas. Fue tremendo. Y yo decía, ay, y tengo que tener un horario, y tengo que hacer esto. Porque mi cerebro ya estaba acostumbrado a la escolarización de que tenemos 8 horas diarias sentados viendo ahí un tablero escuchando al profesor, ¿cierto? Ese era mi cerebro. El cerebro de mi esposo era diferente. El cerebro de mi esposo era más no desde el relax, pero sí era desde el juego. Se inventaba algo para que aprendieran a sumar, se inventaba algo. En mi caso, una del 1%, yo tengo un esposo que hace homeschool conmigo. Entonces, eso, libera mucha Genial, carga para mí. total. Libera mucha carga. Pero mi esposo de pronto es muy creativo. Yo dije, esa habilidad de él yo la tengo que tener, porque esa creatividad de pronto yo no la tengo en algunas áreas, y más importante en ese tema de homeschool. Yo quería que mis hijos se divirtieran. Ahora, mamá es divertida, yo soy divertida, yo elegí construirme a mí desde la diversión. Si usted me pone a mí, Pau, y vamos a saltar, vamos a saltar. De hecho, estos días en mi iglesia tengo una amiga que me dice, es que usted es la de payasear. Y yo no soy la de payasear, pero me encanta ser Yo payasa, sí, yo porque me payaseo. ¡Ah! encanta, me encanta ser payasa, me gusta reír, me gusta hacer reír, me gusta que me vean una mamá divertida. Y esa es una forma en la que yo puedo construirme a mí desde la identidad y puedo mostrar a Cristo, porque Cristo no era aburrido. Cristo danzaba y cantaba y bailaba, ¿sí? Cristo comía, Cristo no era aburrido. De hecho, el gozo del Señor lo tenemos acá por Él. Entonces, mi gozo no me lo puede robar un homeschool, porque el Señor está conmigo. Mi gozo que yo tengo acá, yo digo, hoy vamos a cantar. Y yo ya hasta me metí a danzas también. Y vamos a movernos. Y yo grito con ellos. Una forma también mía, de pronto, no sé si has visto acá en Medellín, en el centro, por las banderas, donde están las banderas en el centro, Sí, si levantan, como por la alcaldía pues de Medellín. sí, Las por el calles centro. son muy grandes. Y una forma linda mía de construirme desde esa diversión, yo les digo a mis hijos, vamos a pasar y vamos a gritar. Yo grito con ellos.
Es una forma de liberarme, liberar la carga, liberar el hacer, liberar esos roles. Voy a gritar. ¿Cómo construir? Y para decirte la pregunta es, vuelve a ser niña. ¿Cómo sería ser niño? Eso es una forma de conectar con nuestros hijos. Yo vuelvo a ser niño. Hay mamás que me dicen, es que yo no puedo jugar con mis hijos, es porque no has querido volver a ser niña. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que el reino de los cielos es para quién? Para los niños. para los niños. ¿Y qué más dice la palabra? La palabra también nos dice que no nos olvidemos de ser niños. No nos olvidemos, porque a veces crecemos y nos olvidamos de ser niños. Por eso yo amo lo que tú haces. Cuando tú haces clown, digo, me encanta, yo quiero aprender a hacer clown. Pero es maravilloso, es conectar con mi niña interna. Es conectar con lo que yo quisiera haber escuchado. ¿Qué hubieses querido escuchar de tu mamá? Ay, hija, te amo. Hubiese querido que ella se tirara al piso conmigo. Tirémonos al piso con nuestros hijos. Construye la identidad en tus hijos de acuerdo a lo que tú hubieses querido que hubieran hecho contigo. Es una forma de conectar emocionalmente. Nos olvidamos completamente del rol de tengo que ser así porque soy la mamá y soy la que manda. No, se vale lo que tú decías, se vale romper la regla. Se vale ese momento jugar. Se vale ese momento decir, venga, hoy nos levantamos y vamos a hacer pijamada. Se vale, ese día no nos bañamos, se vale, ¿por qué no? Entonces yo decidí divertirme y desde ahí cuando corté con eso, hago mis sesiones más tranquila, con mis pacientes, ya no estoy pensando, ay, mis hijos tienen que hacer homeschool y tienen que... No, ya no, ya soy como, mis hijos pueden aprender de acuerdo a su manera de personalidad de cada uno aprende. Y hoy, mira, genial, leen súper bien, disfrutan las matemáticas como mi esposo se los enseñó, mi hija mayor está también en el proceso también de desaprender porque ella venía obviamente más escolarizada que mis chiquitos, pero también se ha divertido y ha visto que hay otras formas también de aprender. Le gusta leer, imaginar, pintar y yo estar ahí en eso me encanta. Entonces ahí me construí desde esa identidad, Kate. Entonces esa es una forma y de Bien. verdad que no se olviden que Cristo es gozoso. Cristo es gozoso. Cristo danzaba. Entonces, dánzale a la vida como Cristo lo haría. Esa es una forma en la que yo lo hago así y creo que es una forma en la que se lo transmito también a mis pacientes. Amén, amén, qué bonito, muchas gracias, Pau. Esa posibilidad de, sí, de volver a esa infancia auténtica, ¿cierto? Y de gozarnos el estar con los chicos, porque no significa que porque tengamos hijos ya grandes, pues tú me dirás, bueno, tu hija es grandota, creo que tiene por ahí la edad de mis muchachos o quizás un poquito más. Nuestros hijos tienen ahorita 13 y 15. Y si tú me preguntas, ¿juegas con tus hijos? Juego con mis hijos, juego con mis hijos. Y quizás ya no es el juego el juego simbólico, el juego por imitación, el juego de contacto físico como lo hacíamos cuando eran más chiquitos, pero ahorita un tema que tenemos de juego es juegos de estrategia. Y hacemos juego de estrategia y jugamos el Monopoly Deal, o jugamos el ajedrez, o jugamos el no sé qué, y es un momento de compartir y de estar en familia. ¿Cómo ser esa conexión, ese vínculo afectivo con nuestros hijos para poder sanar precisamente esos patrones y para poder elegirlo hacerle diferente? Bueno, aquí nos llegó una preguntita de una mamá hermosísima, pionera de nuestra red, que dice, ella es una mamá exigente, yo creo que ese es yo creo que si tú me dices qué patrón podemos tener las mamás homeschooler, es que somos controladoras e hiperexigentes. Yo creo que muchas Total. de nosotras podemos levantar la mano y decimos, sí, esa soy yo. Bueno, esta mamá nos está preguntando, Pau, y con esto terminamos. Ella es una mamá exigente, es una mamá hermosa que ha ganado demasiado también en esa inteligencia emocional, pero pues naturalmente le gusta la estructura y la exigencia, naturalmente para ella. Bien, y tiene dos hijos, su hijita de 9 años y su hijo de 7 años, si calculo bien las edades, y resulta que está viendo que la mayor se está comportando igual de exigente con el menor. Es decir, la hijita mayor quiere ser la mamá del menor
Isa, si lo estoy interpretando mal, tú ya nos corriges. Entonces, claro, pues la mayor, la hijita mayor, orienta, lleva al chiquito a hacer las tareas o está en el juego, se comporta muy exigente. ¿Cómo le podemos, qué estrategia le podemos brindar a esta mamita para que con amor entre a acompañar a esa hija mayor, para que esa hija mayor no asuma el rol de mamá, sino de hija mayor, que no necesariamente los mayores son los que regañan? Por ejemplo, en mi caso, nuestros hijos se llevan 16 meses y pues te digo que la menor hace más veces de mamá que el mayor. El hijo mayor es un relajo, es una tranquilidad, es no sé qué. En cambio, la mayor es, ¿qué pasó? Mire, no lo ha hecho, no sé qué, sí sé más. Y termina echándole lora al hijo mayor. O sea, la chiquita se comporta como si fuera la mayor. Ajá. Bien, ¿cómo le Bueno, podemos, con eso terminamos? Y si tienes otras preguntas, ahí las vamos leyendo, pero vamos terminando con eso. ¿Cómo darle estrategias a esa mamita para que esa hija mayor pues asuma su rol como hija mayor y no necesariamente como mamá exigente? Bueno, bueno, también puede ser que mamá. es que la hija mayor está viendo, está jugando mamacita, también puede ser, ¿cierto? El clásico juego de mamacita. Entonces está muñequeando con el Sí. hermanito menor. Bueno, ya. Aquí hay Sí, varias cosas. Primero, si me decías de esas, son muy contemporáneos, ¿no? Entonces, es 7 y 9, bastante sí. contemporáneo. Aquí, mamá, lo primero es, a ver, lo primero que quiero preguntarte y que quiero que tengas ahí la pregunta es, bueno, para ti, ¿qué significa tener el control de todo, cierto? ¿Y qué significa ser exigente? Porque el significado de exigencia de Katy y mía puede ser diferente al tuyo, ¿cierto? Entonces, lo primero allí, ¿qué significa para ti eso? Lo segundo, tu hija la puedes acompañar desde el liderazgo, o sea, tu hija es un hijo, ¿cierto? Entonces, no la miremos desde la etiqueta que de pronto nosotras como mamás tenemos. Ah, es que mi hija se está pareciendo a mí. No. Desde ahí necesitamos comenzar a romper ese pensamiento que tenemos hacia nosotras mismas. Nuestros hijos, aunque sí están viendo cosas de nosotras para cortarlo y crear una nueva identidad en ellos, es que nosotras desde la fe creamos que mis hijos no van a repetir una historia mía, ¿cierto? No lo van a hacer desde allí. Entonces, simplemente, hija, ¿tú qué quieres hacer con tu hermano? ¿Por qué quieres hacer esto? O sea, preguntémosle muchas cosas a nuestros hijos, llevémoslos a las preguntas, a que ellos mismos piensen el por qué están haciendo lo que están haciendo hoy, ¿cierto? Bueno, mi hija quiere mandar en un juego porque vio que mamá también de pronto es líder. Entonces, de hecho, nombrémonos líderes, porque nos tenemos que nombrar, es que soy una controladora, no, yo soy una líder, solo que necesito, tengo una debilidad, pero en esa debilidad el Dios también se perfecciona en mí. Entonces, Amén. listo, yo soy una líder como líder, obviamente, las líderes dirigimos, las líderes entonces lo que hacemos es guiar, guiamos con sabiduría, entonces yo me siento con mi hija, mi amor, tú eres una gran líder. Yo le diría, mi amor, tú eres una gran... Eso me pasa con mi hija chiquita y con el menor. Entonces por eso lo puedo hablar con mucha autoridad. Le digo, hija, tú eres una gran líder. Ahora, ¿qué no estás viendo en tu hermanito que tú lo quieres hacer? Entonces, ahí pregúntale, ¿qué no están viendo? También podemos estar viéndonos, acá viene algo muy, muy teso, mamá, y es cómo de pronto nosotras desde este lugar femenino estamos mostrando el rol masculino. Cómo el rol masculino se está mostrando en nuestra casa, ¿cierto? Eso no solamente es de mamás, eso aquí es mamá y papá, ¿cierto? Si de pronto no se tiene el papá, no sé, no me has comentado si tiene el papá, bueno, si Sí, tiene el sí papá, tienen. si lo tiene, listo. Sí. ¿Cómo papá está tomando ese rol masculino? ¿Cierto? ¿El papá está tomando el rol de líder o es mamá quien la toma? ¿Quiénes son más líderes entre los dos? Porque eso es lo que la niña puede estar haciendo, ¿cierto? Ah, mamá de pronto es un poquito más líder y es muy significativo para ella. Entonces, tu referente es mamá. Yo quiero ser como mamá. Pero entonces, desde la etiqueta que te das a ti misma, no te la digas, uy, yo soy así. Tú eres una mujer líder. Y eso es lo que le referenciamos a nuestros hijos. Tú eres líder. Ahora lo hacemos con sabiduría. ¿Cómo lideraba Jesús? ¿Y qué hacía Jesús cuando lideraba? Porque cuando Jesús lideraba, los apóstoles iban al frente y él atrás. Mis ovejas van delante de mí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotras necesitamos enseñarle a nuestros hijos.
yo siempre lo referencio con Jesús, pues, pero así hacen los grandes líderes. Los grandes líderes, o el líder que habla mucho, también. Ay, eres todo un orador. Entonces, desde ahí las habilidades se las vemos de manera diferente y no nos etiquetamos, porque el problema en el ser humano es etiquetarse y verse de forma negativa, porque eso fue lo que aprendimos. Ok, todo lo que tiene que ver con autoconcepto, ¿no? Muchas gracias, perfecto, muchas gracias. Listo, Pau, yo creo que vamos por terminado con esa realimentación, damos terminado este espacio, nos tomamos el tiempo justo y necesario, se acabó esto. Agradecemos enormemente tu disponibilidad, tu experiencia, tu cariño, tu saber, la lista de patrones que nos has regalado y las estrategias también desde la neuroeducación y la psicología que nos has aportado para hacer conciencia, evitar la etiqueta, fortalecer nuestra identidad, identificar patrones y elegirlos también, hacerlos diferentes. Gracias, gracias, gracias a las familias también que se han conectado a lo largo del live. Estaremos dejándolo en nuestro feed con ayuda de Dios para que siga siendo contenido de valor para todas las familias. Comparte este contenido, entrégaselo a otras mujeres, a otras familias que lo vayan necesitando y queremos agradecerte enormemente este espacio. Fue un espacio absolutamente bonito, constructivo, conciliador y revelador. Y con esta cereza del pastel damos por terminado entonces la agenda. Cuéntanos cómo te pueden seguir las familias que deseen ya puntualizar procesos específicos contigo para que terminemos. Claro que sí, me pueden contactar por el Instagram, terapeuta cristiana Paola Velázquez, o voy a decir mi número, me pueden escribir al 315-322-8900. Allí ya les contestamos y podemos pactar unas sesiones. ¿Bien? Listo, perfecto, Pau, muchas gracias. Gracias por este espacio, nos Y lo debíamos hace tiempitos y bueno, feliz de haberlo tenido. Agradecemos mucho Kate, tu espacio y estamos felices de haber recibido este contenido. gracias, mi Kate, Dios te bendiga. Chao, Isa, Muchas Dios les bendiga gracias. a todos. Un Chao. abrazo, chao, chao.